En lo alto de la montaña, el mundo es pacífico y sereno. Bueno, casi siempre. Hola, yo soy Heidi. Hoy lleva contigo la pequeña de los Alpes. Jamás ha estado en una montaña. ¿Y tú cómo te llamas? Pedro. ¿Me enseñas a hacer una fogata? Qué lindo. Una pequeña niña Buenos días, cabras. con un gran corazón en busca de su verdadero y genuino hogar. Buenas noches, abuelo. Descansa, Heidi. ¡Heidi! ¿No te gustaría vivir en una casa fina, hermosa y grande? Soy Clara. ¿Dónde está Heidi? La sopa se come con cuchara. Dejamos entrar a esta casa a una completa salvaje, a una criatura sin educación. Son muy lindos. Vienes desde lejos. Debe ser muy diferente. Abuelo. Enamórate de una historia sin igual. Clara está más feliz que nunca, como nunca antes la habías visto. ¡Abuelito! Heidi. Hola amigos, hoy voy a presentarles unos cuantos conceptos básicos del psicoanálisis basándonos en el diccionario de la French y teniendo como ejemplo la película Heidi. Entre los primeros conceptos tenemos la conciencia. Freud considera la conciencia como un dato de experiencia individual que se ofrece a la intuición inmediata y no intenta dar una nueva descripción de la misma. Se trata de un hecho que no tiene equivalente y que no puede explicarse ni describirse. Sin embargo, cuando se habla de conciencia, todo el mundo sabe inmediatamente por experiencia de qué se trata. Si podemos observar en la película cuando la tía Bete lleva a Heidi a donde el abuelo, un abuelo que no conoce a su nieta y es considerado en el pueblo como un hombre gruñón y que ha olvidado a tratar a las personas. En la preconsciente podemos observar que Freud somete el paso del preconsciente al consciente a la acción de una segunda censura, pero esta se diferencia de la censura propiamente dicha. Bueno, en el preconsciente en la película obtenemos el ejemplo de Heidi leyendo con la señora Sesemann. Heidi lleva días, semanas aprendiendo el abecedario, pero no obtiene frutos. La señora Sesemann, brindándole cariño y un poco de atención a Heidi, descubre que solamente dándole como inocentemente una pista que pasará con una oveja de un cuento, Heidi se ve en la obligación de seguir leyendo el cuento para descubrir qué pasa con dicha oveja, obteniendo el fruto de su gran estudio con el abecedario. Bueno, tenemos como tercer punto el inconsciente. El inconsciente freudiano es ante todo indisolublemente una noción tópica y dinámica, deducida de la experiencia de la cura. El inconsciente en la película tenemos cuando Heidi empieza a ser sonámbulo porque su alma está sufriendo para volver a sus montañas, a sus montañas y a sus costumbres. Bueno, en el cuarto punto tenemos el ello, una de las tres instancias distinguidas por Freud en su segunda teoría del aparato psíquico. El ello constituye el polo pulsional de la personalidad, sus contenidos, expresión psíquica de las pulsiones. Son inconscientes, es parte de los hereditarios e innatos, es parte de reprimidos y adquiridos. Bueno, el ello en la película podemos ver cuando Pedro se come el alimento de Heidi sin su permiso. También tenemos cuando Pedro quiere tomar uno de los panecillos que Heidi le está obsequiando a su abuela. Y también en otro punto tenemos al abuelo de Heidi rechazando a la niña en el momento en que Bete lleva a la niña para que el señor se haga cargo de ella. En el siguiente punto tenemos el super yo. La noción del super yo forma parte de la segunda tópica freudiana,
pero ya antes de designarla y de diferenciarla así, la clínica y la teoría psicoanalítica habían reconocido la parte desempeñada en el conflicto psíquico por la función que tiende a prohibir la realización y la toma de conciencia de los deseos. El superyo en la película se muestra en el momento en que el abuelo se da cuenta que quiere a Heidi, no quiere deshacerse de la niña ni mandarla a la casa hogar. El mecanismo de defensa es el siguiente punto. Diferentes tipos de operaciones en los cuales pueden especificarse la defensa. Los mecanismos preponderantes varían según el tipo de afección que se considera, según la etapa genética, según el grado de elaboración y del conflicto defensivo. En el mecanismo de defensa que se puede observar en la película es la negación, el aislamiento y el control. En la negación tenemos que Freud puso en evidencia el procedimiento de la negación en las experiencias de la cura. Muy pronto encontró las históricas que trataba una forma especial de resistencia. En la negación en la película podemos observar cuando Clara y el señor Sesemann, su padre, están negando en aceptar de que Heidi no se siente feliz en la casa, creyendo que están haciendo un bien en dejar a la niña en la casa, pero en donde no se dan cuenta que la niña y su felicidad y su salud se encuentra en las montañas con su abuelo. El aislamiento es bajo la perspectiva, el aislamiento aparece como una eliminación de la posibilidad de contacto. El aislamiento podemos verlo en la película con el abuelo desde su montaña a gran altura, alejado de la población del pequeño pueblo que se encuentra abajo.